Patrimonio cultural de los pueblos indígenas. La sociedad actual se caracteriza por una creciente comunicación entre las diferentes naciones. El proceso de globalización ha supuesto una interdependencia de todos los planos de la sociedad: económico, tecnológico, político, social, incluido lo cultural. La homogeneización de las diferentes culturas provoca un descenso de la diversidad cultural, una pérdida de la identidad nacional y un declive de las lenguas minoritarias. Así es como el patrimonio cultural de las minorías entra en peligro de extinción como consecuencia de su absorción por las culturas mayoritarias. El patrimonio cultural es el legado de artesanías, atributos intangibles de un grupo o sociedad que se heredan de generaciones pasadas, se mantienen en el presente y se otorgan en beneficio de las generaciones futuras. Históricamente se ha entendido como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona, natural o jurídica, o afectos a un fin. Cultura hace referencia desde una perspectiva jurídica a un valor constitucionalmente protegido. En consecuencia, el patrimonio cultural es, siguiendo la definición de Pietro de Pedro, todo lo que pertenece a la identidad distintiva de un pueblo y lo que es suyo para compartir, si lo desean, con los otros pueblos. Incluye todas aquellas cosas que el derecho internacional considera como la producción creativa del pensamiento humano y la artesanía, como canciones, historias, conocimiento científico y obras de arte. También incluye las herencias del pasado y de la naturaleza, como los restos humanos, las características naturales del paisaje y de las especies naturales de plantas y animales con las que un pueblo ha estado conectado durante mucho tiempo. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular y del conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Este patrimonio cultural se transmite de generación en generación, tiene un carácter social, participativo y dinámico, se recrea de manera constante por las comunidades, interactuando con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentido de identidad y continuidad. El patrimonio cultural contribuye así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Las manifestaciones culturales, con independencia de su forma, creencias, tradiciones, símbolos, representa a un colectivo y lo identifica diferenciándolo del resto. Es la base fundamental de nuestra identidad. Ahora hablaremos de los tipos de acciones para la protección del patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural de un territorio es un bien que trasciende en el tiempo y la memoria de sus habitantes y visitantes, por su importancia para reflejar su identidad, preservar sus costumbres y, en definitiva, contar su historia artística y cotidiana. Pero para que este patrimonio se preserve, deben tomarse ciertas medidas de protección. El patrimonio cultural debe ser muy variado y se diversifica o segmenta según las costumbres, tradiciones y bienes que lo integran. La tipología de bienes considerados patrimoniales es extensa e incluye edificios, parques, monumentos naturales, museos, obras de arte, libros o gastronomía. Toda esta diversidad cultural debe ser protegida y su conservación puede llegar a ser muy compleja y minuciosa. La protección y conservación del patrimonio se rige por leyes que pueden ser de carácter local, nacional e incluso continental. Que el patrimonio digital es un tema que ha tomado fuerza en los últimos años. La posibilidad de gestionar los acervos de archivos documentales, los procesos de recuperación y almacenamiento digital de los soportes y la correcta catalogación de contenidos son los retos a los que se enfrenta cualquier lugar que se comprometa con la preservación de los archivos audiovisuales. MINTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.